Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de nuestro tercer ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre de cambio elemental. Agradecemos como siempre a quienes nos acompañan cada miércoles a través de Facebook Live de Fundación Caserta. Y continuando con la línea temática de nuestro marco de referencia Mapa de Desarrollo Humano Integral, esta semana abordaremos la acción para la vida en tiempos de incertidumbre. Acción que desde el mundo de las habilidades busca que todo ser humano vuelva a visitar sus acciones, responsabilidades, decisiones y propósitos, desde los recursos elementales como la tierra, el agua, el fuego y el aire. ¿Para qué? Para abordar con suma urgencia la crisis sanitaria y climática desde una acción por la vida. Recordando el neurólogo Viktor Frankl, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Significa entonces ser responsable de nuestras acciones y cumplir las tareas que se nos presenta en cada propósito. Para conversar y reflexionar acerca de este tema, nuestro invitado de hoy es Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, ex asesor de Cambio Climático y Economía Circular del Banco Mundial, actual director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también uno de los directores de Fundación MEDI. Bienvenido, Marcelo. Hola, está conmigo, perdón. ¿Cómo están? Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Gracias a ti. Y como en todos nuestros ciclos anteriores, nos acompaña en la moderación Marisol Camiroaga, periodista y docente, a quien siempre le agradecemos estas buenas conversaciones en tiempos de incertidumbre. Bienvenida, Marisol. Gracias, Carola. Marcelo, bienvenido. Marcelo, nos tocó una semana movida para esta conversación, así que bastante bueno. Vamos sacando varias reflexiones, me imagino, hoy día. Sí. Bueno, partamos precisamente porque hoy día se dio a conocer el último reporte de las Naciones Unidas, donde se advierte que al contrario de lo que pensamos en un momento, el cambio climático no se detuvo con el coronavirus, que de hecho las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera están alcanzando niveles récord nuevamente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice incluso en su llamado: necesitamos ciencia, solidaridad y soluciones. Marcelo, y de ahí te pregunto, ¿cómo convertimos la recuperación de la pandemia en una oportunidad en este actual escenario de cambio climático? Y quiero hacer hincapié en la ciencia y en la ciudadanía. Sí, es muy importante lo que tú dices, Marisol, porque cuando uno habla de la ciencia, no hay, si bien hay incertidumbre siempre, o cumple o no cumple con las metas del Acuerdo de París. Y por tanto, una recuperación económica o está alineada o no está alineada. Y como dice la Maisa Roja, amiga mía, directora del CR2, acá Chile se juega el cumplimiento del Acuerdo de París en cómo se reactiva. Y lo que ocurre es que esto se hace a pesar de algunas ideologías que tienen distintos actores, que han crecido pensando que la única forma de crecer, de invertir, tiene que ser destruyendo el medio ambiente. Pero resulta que hoy día simplemente lo que viene en curso en inversión es renovable. Hoy día 99.9% de lo que se está construyendo en Chile de energía es renovable. Hay más de 10.000 millones de dólares de inversión. Entonces, cuando escuchamos al ministro de Hacienda decir, no nos perdamos, acá la reactivación requiere generar empleo. Entonces, la pregunta es, ¿y en qué momento hemos dicho que no? ¿En qué momento crear, invertir decenas de miles de millones de dólares para descarbonizar un país, un planeta, una región, va en contra de eso? La OIT dijo que recientemente que descarbonizar Latinoamérica en los próximos 10 años genera 15 millones de empleos. Si nosotros queremos
entonces reactivar el país y a la región, entonces la descarbonización es el camino más recto hacia ese propósito. Marcelo, me quedó pendiente el link entre ciencia y ciudadanía respecto a lo que estábamos conversando. Perfecto. Bueno, efectivamente la ciudadanía también está exigiendo lo mismo. O sea, en el fondo acá nos encontramos y es súper interesante lo que hace la Greta Thunberg, ¿no es cierto? Dice, oye, no me escuchen a mí. Yo soy una vocera más, escuchen el reporte. O sea, yo les voy a decir lo que tienen que hacer, pero en el fondo la ciencia está súper clara. Y no vengan con excusas. O está alineado o no está alineado. Lo bueno, mira, el vaso medio lleno, vaso medio vacío. Vaso medio lleno, Chile tiene probablemente unos paquetes de reactivación económica más comprensivos, más amplios, porque ha ahorrado para estos fines. Hemos tenido una política fiscal que ha permitido tener estos fondos soberanos que nos permiten en épocas de vacas flacas invertir. El vaso medio vacío es que, ¿por qué no hacerlo todo alineado al Acuerdo de París? ¿Por qué no hacer todo apuntar a la descarbonización? Hay carreteras que hacer, sí, sin duda, pero claramente hay otros propósitos importantes que resolver, como la escasez hídrica, tratar las aguas servidas que van quedando sin tratar, muchas cosas que uno puede hacer. Así que ese es el problema que tenemos, pues, Marisol, que estamos entre lo mejor de Latinoamérica, pero también lo menos avanzado de la OCDE. Entonces, queremos ver cuál es de las dos identidades a adoptar. Yo creo que la mejor es la que crea mejor bienestar para la gente, que es el caso de la descarbonización total. Gracias, Marcelo. Otro tema que por eso hablamos que la semana ha estado bien movida estos 3 días respecto a lo que es medio ambiente. Hoy precisamente aparece en la prensa y nos enteramos la no firma de Chile en el acuerdo de Escazú. Pero más allá de la suscripción o no de este acuerdo, en el entendido que son 22 países y solo 9 han firmado, ¿no? Entonces, quiero llevar un poco... ratificado, porque la mayoría lo ha firmado. El proceso de ratificación, que significa que el Congreso lo ratifique, eso no ha ocurrido, solamente ha ocurrido en 9, pero son más de 20 los que han firmado, y son poquitos los que no han firmado. Como la declaración de intenciones, finalmente. Sí, exactamente. Perfecto. Sí. Entonces, llevándote un poco más en lo profundo de esto, de la firma o no firma de este acuerdo puntual, ¿cómo como país, como Estado, la sociedad civil, los privados, nos hacemos cargo de una acción en tiempos de incertidumbre que sea dialogante y reflexiva respecto a una institucionalidad ambiental, pero primero como país? Sí, entonces lo importante acá es verdad, hay un problema de legitimidad de los proyectos de inversión en el territorio, pero eso se soluciona con más instancias de consulta. Y me llama mucho la atención un ejemplo súper claro, porque habían connotados lobistas anti-participación ciudadana, que les tocó que hubiera un proyecto inmobiliario cerca. Y el Servicio de Evaluación Ambiental, cuando ellos solicitaron que hubiera una participación ciudadana para poder resolver sus inquietudes, él les dijo que no había participación ciudadana. Y vieron lo que significaba eso. Y la verdad es que uno tiene que ponerse en el lugar de los otros, porque todos queremos saber lo que pasa en nuestro territorio, queremos participar e incidir en la toma de decisiones que hay. No se trata de que esto sea un NIMBY, ¿no es cierto?, que no queremos que ningún proyecto se lleve a cabo cerca mío, pero por lo menos me gustaría saber qué es lo que está pasando. Mira, por ejemplo, ayer me venía manejando de vuelta desde una filmación en Puente Alto y me encontré con un hoyo tremendo que está al lado de la carretera por Barnechea. Un hoyo gigante que claramente es algún tipo de paso bajo nivel, pero no hay ningún cartel que diga qué es. Yo, que fui autoridad ambiental, no tengo idea cuándo se aprobó. Entonces, urge tener mayores estándares de transparencia, de cara a la ciudadanía saber qué es lo que está pasando en mi territorio. Entonces, por tanto, hay un desconocimiento del sector empresarial un poco acomplejado por lo que fue la OIT 169. Dicen sin tapujo, oye, este Escazú no será otro convenio de la OIT 169, como si consultar a las comunidades indígenas fuera algo malo, como que si fuera una barrera, porque cuando están bien hechas las cosas, me tocó ser el ministro de Estado y supervisar buenas consultas indígenas. Cuando uno actúa de cara a la ciudadanía, los proyectos de inversión se aprueban y se están ejecutando. Cuando uno acorta camino, cuando uno se va por la escondida, crea mucha desconfianza. Y eso es lo que está pasando, y esa mentalidad es la que está impidiendo que nosotros suscribamos a un acuerdo. ¿Y frente a quién estamos parados? Ahora al lado, Cuba, Venezuela,
que no convengamos que no son necesariamente los estándares de participación ciudadana que nosotros queremos tener como referente. Marcelo, desde, bueno, tu respuesta donde surgen, o me surgen en este minuto valores importantes en la construcción de este nuevo mundo post-pandemia que estamos conversando, sin duda, como escenario, donde la coherencia, la consistencia y la transparencia es lo que finalmente nos guía, ¿no es cierto?, en esta construcción. Te quiero llevar a un ámbito un poquito más personal también. Ya vamos a ir tomando cada uno de los puntos. Regresaste a Chile en marzo, en pleno estallido social, y justo se vino de golpe la pandemia, ¿no?, el COVID-19. Más allá de estos 5 meses que llevas acá, ¿con qué Chile te encontraste cuando llegaste, Marcelo? Mira, en el fondo, siempre yo he sido súper patriota, ya he vivido hartos años en mi vida. No patriota como los que han capturado esa bandera para otros fines, sino patriota de verdad, de querer Chile por su patrimonio, por su gente, por su capacidad de poder innovar y jugársela por cosas. Y eso sigue acá presente. Pero también hubo cierto hastío de un sistema que estaba haciendo, que no estaba cumpliendo sus promesas. Porque en el fondo superamos mucho, estoy escribiendo un paper sobre eso ahora, superamos mucho la pobreza, pero hay otros temas que son promesas incumplidas. Le dimos la oportunidad de que la gente estudiara, pero con una mochila de deuda importante. Y por otro lado, cuando abrían la boca, por el racismo que tenemos hoy día, esa persona no iba a conseguir necesariamente en algún momento, por cómo pronunciaba, una pega en algún lugar, porque efectivamente hay una elite oligárquica bien aislada, que conozco, yo soy entrado en cierta forma a ella, pero me siento ajena a ella porque también fui parte de mis compañeros o sea, yo conozco la historia de mis compañeros que me pedían la dirección para que los llevaran a entrevistas, porque cuando ponían que eran del paradero 11 y alemana, simplemente no los llamaban. Entonces, esa cuestión fue lo que causó el estallido, en mi entender, y nos encontramos en ese sentido con mucha desconfianza y un complejo por parte de mi coalición, que es de centro izquierda, de que si acaso lo que habíamos logrado era una farsa, si acaso habían sido 30 pesos o 30 años de abuso. Yo creo que en esto hay un término medio, que efectivamente hay grandes avances. Estos grandes avances nos permitieron tener más oportunidades, estas oportunidades abrieron expectativas que no se cumplieron, y lo que de fondo hay que abordar es el alto costo de la vida, porque efectivamente, como tú me comentabas, volví a Estados Unidos, de una de las comunas más caras de Estados Unidos, y es más barato que vivir en Santiago. Y eso es una tragedia, porque los recursos, los ingresos que hay en lugares como Estados Unidos son mucho mayores, y por tanto acá la gente está enfrentándose a un costo de vida cada vez más alto y no estamos haciendo nada para poder remediarlo por el momento. Marcelo, hoy día nos convoca el gran tema de la acción por la vida. Así que, acto-consecuencia, vamos a la personal. ¿Cómo va tu meta personal esto de llegar a ser el hombre cero emisión entre tu bici al hombro, la casa verde? A ver, ¿cómo está la consistencia? Sí, entonces la historia del hombre cero emisión habla, bueno, hace como 10 años me pusieron ese nombre en un artículo de diario, y era por mi obsesión de que el país, que el mundo tenía que ser cero emisión, y había que demostrar que se podía lograr hoy día en Chile sin esperar que llegara alguna tecnología marciana, sino que simplemente con mejores hábitos. Y en cierta forma, autogeneración solar fue lo que impulsé al comienzo. El tema de la calefacción era lo más limpio posible en su momento, que era gas natural. Hoy día lo pasé a eléctrica, con sistema de aire acondicionado, suministrado por paneles solares. Antes tenía un auto híbrido, ahora me fui a un auto eléctrico, pero eso lo ocupamos siempre compartido, siempre distancias que no se pueden llevar a cabo en bicicleta, porque el modo de transporte de bicicleta es el mayor. Hay que reciclar más, consumir menos y consumir más de calidad. Consumir ¿Y la familia usado. esto? Sí, hoy día, por ejemplo, nos faltaba un computador, compramos un computador usado del año 2012, es mejor que cualquier basura que uno compra desechable hoy día, refaccionado. Esas cosas funcionan, comprar de calidad, cosas que no se boten. Estamos todos de acuerdo, y eso, Chile en general se enfrentó a eso, porque el momento que no sabíamos cómo encargar cosas, hicimos escritorio que refaccionamos, tenemos home office, ¿no es cierto? Que esa impresora que tuvimos que desempolvarla, el mouse que se echó a perder, el teclado. O sea, estamos haciendo más con menos. Eso es bueno que lo hagamos y que pensemos si estamos sustentando una economía con un montón de cosas que no necesitamos. Porque en el fondo, cuando el ministro de Economía dice, abramos los malls porque la gente necesita ropa,
Y uno dice, oye, si estamos consumiendo 4 veces más ropa que hace 2 décadas, tengo una cantidad de poleras que ocupo una vez cada 2 años. Entonces, en el fondo, seamos más racionales, porque todo ese consumo tiene un impacto. Lo bonito de todo esto es que tenemos una meta nacional de llegar a ser 0 emisiones netas, y eso significa que ya no es una tarea de la persona en particular, sino que es un país completo el que tiene que lograr esto. Marcelo, ya para luego ir entrando a la conversación, quiero quedarme un poquito más en tu historia, para que la gente que se está uniendo a la conversación, y les agradecemos mucho, así que hagan llegar sus preguntas y comentarios a través del Facebook Live de Fundación Caserta. Hay esa vocación verde tuya, que de alguna manera en este minuto, en estos últimos días, hemos visto a través de las redes sociales que tienes mucho apoyo, pero también bastantes críticas. Esta vocación verde comienza tuya desde chico, entiendo, ¿ah? Cuando tu mamá te escobillaba el petróleo del cuerpo en la playa, cuando vivías en Villa Alemana y cerca de un canal que era un basurero ilegal. ¿Cómo te marcó eso en lo que estás haciendo hoy en día? Sí, bueno, yo cuando efectivamente, como tú dices, yo volví a Chile en el año 88, después del doctorado de mi papá, y volví a Villa Alemana, después de estar en Estados Unidos varios años, y me encontré con que había mucha basura de todos lados, y también aguas servías que escurrían por el mismo, la canal, decíamos, donde jugábamos antes, y había mucha basura, y yo quería trabajar en temas sociales. Yo era de izquierda, soy de izquierda, pero me acuerdo que cuando yo iba a empezar a militar, ya el año 89, mi papá me lleva a un lado y me dice, ¿sabes qué? No te metas en esto porque yo perdí a todos mis amigos en el golpe de Estado. Mi papá efectivamente tuvo 4 o 5 amigos que murieron asesinados en el golpe de Estado, y no tiene amigos de su edad porque murieron. Entonces, es muy potente y me dolió mucho, me conmovió mucho. Y dije, entonces me voy a meter en temas ambientales, porque ¿quién puede estar en contra de eso? Entonces, porque evidentemente pensaba que era una forma muy efectiva de poder también ayudar a las personas de menos recursos, que son las que no se pueden cambiar de casa, alejarse del basural, y son por las cuales juegan en la basura y en la agua servida. Con el tiempo, Chile empezó, al igual que todos nosotros, a mejorar. Yo cruzaba ir al colegio, cruzaba el estero Marga Marga, y estaba contaminado, estaba hediondo. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar en este saneamiento de esa agua. Y me tocó trabajar al comienzo, cuando empezamos, el año 99, 2000, en las inversiones que se hicieron en todo Chile para sanear el agua. Y eso se dio. Pero me pasé al aire y he seguido siempre trabajando en eso. Uno de los grandes cambios fue, sí, yo pensaba que estaba exento, porque yo trabajaba en los temas ambientales, ¿para qué voy a cuidar el medio ambiente yo? ¿Por qué voy a ahorrar el agua yo? Y un día mi señora me dice, oye, esa agua que estáis botando, pero si no importa, si yo estoy trabajando en el tratamiento de esta agua, pero no, pero es que hay energía que se consume, y efectivamente me di cuenta que estaba siendo un hipócrita, y por tanto traté de poder llevar a la práctica todo lo que uno quisiera predicar que el resto llevara a cabo. Y ahí empezó esa obsesión por hacer todo con menores emisiones, cosa que no termina, y a veces va en contra de mi naturaleza, porque me gustan los asados, pero en la semana reduzco más o menos 95% de cosas. ¿No? ¿Vegetariano? ¿Cómo es? En la semana soy vegetariano, el fin de Ya, semana... a la chilena. Sí, pero es harto de diferencia. No, acá también se trata de que pasos para adelante, ¿no es cierto? Okay. He tratado de ser, porque en el fondo el problema con las veces que he intentado ser vegano, me ha mandado un rebote de consumo más o menos importante. Así que no, pero lo importante es siempre tratar de mejorar y no juzgar al otro, porque es la mejor forma, porque no hay nada más odioso que pontificar, ¿no es cierto?, de que poco menos que una persona asquerosa que come animales. Sí, es un problema, pero hay que empezar a hacerlo en forma gradual, ¿cierto? Marcelo, bueno, te agradezco también la anécdota y el repaso de tu historia. Vamos ahora a un tema bastante contingente que se ha tomado en la agenda, también desde el punto de vista desde el balcón que estamos conversando hoy día de Acción por la Vida. Muchos hablan de volver a la, comilla, normalidad, pero esa normalidad definitivamente no era sustentable, ¿no? Nos llevó finalmente a donde estamos hoy día. ¿Qué lecciones te deja esta pandemia entre estos tiempos de incertidumbre que enfrentamos? O sea, efectivamente, estábamos caminando así en forma muy acelerada, estábamos yendo a un precipicio. Y esta pandemia nos puso pausa un tiempo, pero nos demostró realmente cuánto impacto tenemos, de verdad. No a nivel global, a nivel Santiago, los episodios críticos bajaron a la mitad.
Y antes decíamos que la restricción vehicular no servía para nada, pero resulta que ahora nos dimos cuenta cuánto impactaba nuestro transporte. Y quienes han visto este rebote de transporte, la vuelta furiosa de los tacos, nos damos cuenta que si no cambiamos este curso, vamos derecho a que ese precipicio nos lleve y realmente hipotequemos cualquier posibilidad de tener un futuro climático más seguro. Así que los números que más me chocan, tú sabes que el 0. Ya, más simple. 96% de los mamíferos terrestres son o seres humanos o animales que nosotros comemos, mamíferos. Son vacas, son cerdos. Yo vivía en Iowa, 3 millones de habitantes, 24 millones de cerdos. O sea, escala gigantesca. 70% de las aves o son gallinas o gansos. Solamente 30% de las aves del mundo son salvajes. Entonces, cambiamos la faz de la tierra. Entonces, por lo tanto, esta normalidad a la cual anhelamos no es normal. No es normal tener 70% de las pesquerías de Chile colapsadas. Y por tanto, hay que empezar a dejar de matar a la gallina de huevos de oro y permitir que nos entregue lo que nos puede entregar en forma más sustentable. Y lo bueno es que los números dan. Conservar el planeta, proteger el 30% de nuestro planeta, va a generar más agricultura, mejor actividad forestal, más disponibilidad de agua, mayor turismo. Entonces, hay que simplemente mirar un poquito más adelante. Marcelo, tomándome de tu respuesta, has sido bien crítico estas últimas semanas respecto de quienes abogan por una reactivación económica, sin las consideraciones ambientales urgentes que vayan en directo beneficio de las personas y el bienestar de la sociedad, de las personas. Según tu criterio, pero desde el punto de vista de avanzar rápidamente, porque supuestamente se nos viene esta crisis, ¿no es cierto? Y tenemos que tomar acciones concretas para avanzar. ¿Quiénes debieran participar en esa construcción del nosotros para generar estas acciones concretas, a tu juicio? Yo creo que hay que conversar cuáles son esas obras que hay que hacer, porque en el fondo esas obras no las van a pagar, no las vamos a pagar nosotros, las van a pagar nuestros hijos, con la deuda que incurrimos para llevarla a cabo. Y por tanto, esa deuda no puede ser está hipotecando su futuro, ¿no es cierto? Esa es la prima que tenemos que apuntar. Hemos avanzado, hoy día hay un compromiso de que 30% del volumen de la reactivación como en cuanto a infraestructura va a ser verde. Eso es un avance, hay que demostrar que sea así. Y va a estar alineado al Acuerdo de París, es decir, apunta a una descarbonización. Y como hoja de ruta está la meta de la contribución nacional de Chile, el compromiso de Chile como tal, es la prioridad de lo cual se está llevando a cabo. Pero eso requiere de que el sector empresarial entienda de que esto es lo que es la identidad de Chile hoy. La identidad de Chile hoy es renovable. La identidad de Chile es la conservación. Y tenemos que empezar a cambiar el curso, porque hace poco salí y todos vimos lo que pasaba con el robo de Petorca del agua, ¿no es cierto? Y que se utilizara, o no que sea robo, pero en el fondo hay otorgados derechos que no están priorizados y perfectamente uno puede consumir toda esta agua y dejar que la gente al lado se abastezca con camión de aljibe nomás y que se jodan y que no tengan agua potable. Eso es factible el modelo actual que tenemos. Y uno pensaría que ojalá que eso nunca más pase. Pero como dice Daniel Matamala, una economía que es poco diversificada, la única forma de poder crecer es hacer más de lo mismo. Y cuando no tienes más terrenos agrícolas, para poder hacer más agricultura, tienes que cortar árboles. Y hace poco apareció que está empezando a cortarse los árboles en la zona central. Y cuando salí la última vez me encontré con cerros que yo pensaba que era un relave, que no conocía, algo había pasado, un incendio forestal. No, alguien había volado un cerro entero, había plantado con palto, y no estamos hablando que la quinta región sea una zona que es sobre el agua. Entonces, en el fondo, no solamente no hemos aprendido la lección, sino que estamos apostando a continuar con lo mismo, y eso realmente preocupa hacia adelante, porque no podemos continuar con esa mentalidad. Recién estabas hablando del agua. Una pregunta bien concreta, bien sintética. ¿El agua para ti es un recurso natural o un derecho humano? No, es derecho humano, sin duda. Hay que administrarlo como escaso que es, y por tanto hoy día nosotros tenemos un régimen de aguas que se asigna en un régimen, como decía mi amigo Carlos Esteves, que era de la DGA, en un régimen de abundancia. Pero esa abundancia ya no existe. Y por tanto, tenerla yo y después ocuparla y ocuparla toda y que el resto se joda, no es una cuestión que funciona mucho, porque no
es sustentable porque tienes que tener ecosistemas sanos que perpetúen el agua. Un ecosistema sano hace que se evapore menos, que llegue más hacia abajo. Entonces, cuando tú tienes un caudal más natural, tú permites que el bien del agua se cuide mejor. Cuando tú simplemente secas esos ecosistemas, el agua expuesta a la atmósfera, se evapora y se pierde, tiene menos agua en total. Entonces la OCDE recomendó hace 4 años ya que prioricemos el uso del agua, que el número 1 sea el ser humano. Acá no estamos hablando de una cuestión pachamámica que el agua sea para naturaleza, no, que sea para la gente que necesita esa agua, que no le llegue por un camión, sino que tenga la dignidad de poder abrir la llave como cualquier persona y tomarla. Y eso, y después ecosistema. Y después vemos lo que hacemos. Pero en el fondo, creer que es mi derecho a perpetuidad, por cuando pagamos nada, no es sustentable ni social ni ambientalmente. Ahora, concretando, ya que el tema de hoy es la acción por la vida, si yo te preguntara, y bien resumidamente, para la gente que se está sumando a la audiencia hoy día, que les agradecemos por lo demás, ¿en qué consiste lo que tú has profesado en el último tiempo sobre la reactivación verde? Básicamente que han convocado también organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea. ¿En qué consistiría en el caso de Chile, según nuestra realidad? Sí, mira, entonces el Banco Mundial y el FMI han hecho recomendaciones de lo que constituye esto, también recientemente la OECD, y habla de que sean empleos que sean inmediatos, de ejecución rápida, que contribuyan a la descarbonización y que contribuyan a la resiliencia también. Y por tanto, una reactivación sostenible, y hay una página web, quien quiere ver el llamado que partió, reactivacionsostenible.cl, donde hay un llamado que hicimos varias personas, la Maisa Roja, Claudio Sebag, Janet Van Wolferstorff, muchos otros actores, Vara Durán, Annie Dufay, y habla de ese paquete de reactivación. Por ejemplo, el sur de Chile acaba de terminar un invierno, 100 días de invierno contaminadísimo. El revestimiento térmico de viviendas es una forma de generar empleo, actividad económica, focalizado en las pymes, de fácil ejecución, que puede llegar esa plata a beneficiar a las personas para que no pase frío, para que demande menos calefacción y esté menos contaminado. Deje más plata en el bolsillo, porque es una cuenta que es cara. Entonces, en vez de pagarle un subsidio de 100.000 pesos, que puede fumarse rápidamente, a un subsidio que realmente genere actividad económica y traiga beneficio a largo plazo. Techos solares. Hoy día la rentabilidad de un techo solar en torno a un 14% en la zona central. Es más rentable que una AFP y por tanto si están buscando algo que hacer con ese 10%, mejor que el plasma, mejor comprarse un techo solar que te ahorra y te reduce tu huella de carbono, genera empleo a las personas. Un programa de subsidios de naturaleza puede generar más de, estimada, 150.000 empleos al año, es lo que queremos hacer. Programas de empleo de emergencia. Cuando hay emergencias, hay empleos municipales. El gobierno nacional le transfiere a los municipios estos programas. Que tenga un propósito, antes el PEM y el POG, que tenga un propósito, limpiar las cuencas para la próxima inundación, limpiar las quebradas para que no haya acumulación de masa que pueda llevarse una luz, limpiar los perímetros urbanos para que los incendios forestales no afecten la vivienda, y con eso crear resiliencia. Y después las obras mismas de infraestructura que tengan un propósito para mejorar resiliencia, embalse, etcétera. Que los caminos que se construyan sean para poder aumentar las vías posibles para que si se corta un camino tengamos otras opciones, pero no hacer el camino que el diputado pidió para la Junta de Vecinos de no sé dónde, como ocurre muchas veces. Entonces, esa es como la idea, que tengamos cierto propósito, y por cierto, renovables en el centro, por cierto, apostar en el hidrógeno verde a hacer una transición mejor. Marcelo, a ver si me ayudas, vamos a subir un desafío. Han llegado demasiadas preguntas de la gente que nos está escuchando, así que la idea es tratar de abarcar lo más posible, seamos bien concretos en las respuestas, pero me encantaría que todos pudieran participar. A ver, tenemos a Manuel Navarrete, dice, qué interesante conversación, Marcelo, y su pregunta es, en 3 palabras, ¿cómo resumes acción por la vida? Acción por la vida es como casi como la definición de William McDonough de lo que es sustentabilidad, que es amar a los hijos de todas las especies para siempre. Entonces tiene un espacio temporal, intergeneracional, y un espacio de decir que acá todos somos parte del planeta
y todos cumplimos una función, y cuando no tenemos diversidad de todo índole, es cuando estamos guardados en casa en la pandemia, fruto de una mala relación con la naturaleza por origen de una enfermedad zoonótica. Así que la protección de la vida es justamente de todas las especies, de todos los tiempos y para siempre. Gracias. Marcelo, pregunta, Patricia de Santiago, ¿cómo se resuelve el problema de la sustentabilidad cuando la matriz productiva de Chile cruza sus recursos naturales? Sí, y ahí tenemos una linda oportunidad, porque hoy día la minería, quedan unos 40, 50 años de minería en Chile. Y quienes están viendo el presupuesto del próximo año, quizás no le importa, pero yo que tengo hijos, me importa que Chile tenga ingresos para el futuro. Y en ese ingreso, al igual que los países petroleros que apostaron a una transición de un pivotear el extractivismo a otra cosa, porque no es una exageración, Chile consume 2,4 kilos de material por cada dólar que generamos, que es el doble de la OPE, y por tanto no vengamos con cosas, somos un país extractivista, pero podemos ocupar ese extractivismo para financiar la transición, porque el Acuerdo de París requiere el doble de materiales, requiere el doble de cobre, requiere mucho más litio. Saquemos litio, hagámoslo, pero hagámoslo verde. Y al hacerlo verde, construimos una nueva industria para que los camiones mineros anden con hidrógeno verde. Y al desaparecer los camiones, desaparecer la minería, que quede una capacidad productiva de combustibles que requiere el mundo. Entonces, ese mismo combustible se puede utilizar para calefacción en el sur después, vaya a poder ocuparlo para generación eléctrica, vaya a poder hacerlo para reemplazar el amoníaco de los fertilizantes y que venga del sol, ¿no es cierto? Porque hoy día el amoníaco que ocupamos fertilizantes, rompimos el ciclo del guano, ¿no es cierto? Hace más de 100 años, ¿no es cierto? Quedamos en la quiebra como país. Hoy día demos la vuelta, aprovechemos ese sol, transformar el nuevo guano solar, acelerado por los paneles solares fotovoltaicos, y construimos las bases de una nueva economía sustentable. Yo creo que se puede, pero tenemos que hacer ese pivoteo, y tiene que ser con más minería en la transición. Mira, voy a resumir porque al menos 7 personas están preguntando, Tania, Eduardo, Patricia, Carolina, Gloria. Se resume cómo efectivamente se pueden llevar a cabo a nivel de políticas públicas o gestión local lo que estás conversando. Bueno, en políticas públicas, primero que todo, que la contaminación tenga su precio. Te acabo de decir lo de hidrógeno verde. Hoy día la minería no paga impuesto al diésel, a la contaminación de los combustibles que están causando. Tienen que tener eso. Hoy día la generación eléctrica, si bien se ha limpiado mucho, sigue sin pagar sus costos y por tanto hay que aumentar el impuesto verde. ¿Por qué? Porque eso gatilla una reacción de reemplazo de esa tecnología. A nivel local, ese mismo financiamiento, gastarlo en subsidios como una inversión, porque no es una cuestión, un gasto que desaparece ni es permanente, es una inyección, una inversión para Chile, para que sus casas estén mejor aisladas, ¿no es cierto?, para que tengamos matrices energéticas más independientes, más resilientes, más propias nuestras, dejarnos menos expuestos a importar combustibles fósiles de otros países. Entonces, se puede, y también requiere una descentralización, porque muchos de los recursos que tenemos hoy día están a nivel de gobierno central. ¿Y para qué tienen plata los municipios? Con suerte para sacar la basura. Entonces también sin una verdadera descentralización, tanto de las autoridades como del financiamiento, no vamos a poder lograr este tipo de metas, porque van a ser siempre una mirada centralista que va a beneficiar a Santiago. Gracias, Marcelo. Bueno, avancemos con la conversación y vamos haciendo una pausa para ir incorporando las preguntas y los comentarios de la gente. Marcelo, te quiero llevar ahora al mundo azul. 3/4 partes de los ecosistemas terrestres y 2/3 de los ecosistemas marinos han sido alterados dramáticamente por la intervención humana. ¿Cuáles son los avances concretos que destacas en el contexto obviamente, del reciente compromiso de Chile en medio de la crisis, incluso del coronavirus, ante la ONU, que dice al mundo que tendremos 0 emisiones netas al 2050? Sí, eso es súper bueno. Y pucha que costó, y es bueno, porque es el tipo de política que se hace se pasa la batuta. En el fondo, me tocó ayudar esta meta, cuando estaba el Banco Mundial, para poder hacer todo el apoyo financiero a que Chile llegara a esa meta. Y hoy día tenemos un estudio que es único en el mundo, que muestra los impactos macroeconómicos
de esa meta de descarbonización. Y sorpresa, crece más el país cuando llegue a cabo esa descarbonización. 4.4% más de crecimiento. Entonces, si estamos hablando y escuchamos antiguamente la libertad de desarrollo, otros actores decían, no, si no nos podemos comprometer porque no nos conviene, porque somos demasiado chicos. No, vamos a crecer más. Y más encima va a mandarse más de nuestra minería. Y más encima tenemos hidrógeno verde para poder exportar. Entonces Chile se beneficia mucho de esta transición. Pero en el fondo va en contra de esta visión cortoplacista de que no hay crecimiento sin destrucción del medio ambiente. Yo creo que es posible darle esa vuelta. Marcelo, yendo una mirada más holística ante este nuevo paradigma que estamos viviendo en este mundo de pandemia, ¿cómo piensas se construye una sociedad más resiliente, más inclusiva, más sustentable? Hoy día, de hecho, veíamos en la prensa, ¿no?, que salieron las propuestas desde la sociedad civil por la acción climática, donde destacaban la falta de conclusiones críticas para mecanismos vinculantes en los territorios, con los habitantes, con las comunidades. ¿Cómo lo miras tú? Sí, pues efectivamente, la ONU resalta esto como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que para poder superar la pobreza no basta con tener más ingresos, sino que hay que cuidar el patrimonio natural. Y si tú comparas Haití con República Dominicana, te das cuenta que un país casi no tiene ninguna conservación y está completamente pelado, poco resiliente, aludes a cada rato, impactos tremendos de la lluvia, y un país que no es rico necesariamente, pero mucho más rico, y está en la misma isla, y se ve desde el satélite cuáles son las políticas de cada lado. Entonces ahí se demostró que la conservación era una oportunidad de poder cuidar nuestro patrimonio natural. El tema de género, ¿tiene que ver con medio ambiente? Por supuesto que sí. Una persona, una mujer que no llega a terminar el colegio, probablemente va a quedar embarazada antes de salir del colegio, y entra un círculo perpetuo de la superación de la pobreza, de la degradación ambiental. Esa persona, cuando tiene menos recursos en lugares como Bangladesh o como Ruanda, tiene que ir a recolectar lo que va a cocinar el día, cortando árboles, y eso perpetúa círculos de pobreza. Me tocó ver los campamentos de Rohingya en Bangladesh, donde llegó 1 millón de personas desplazadas desde Myanmar por el genocidio. 1 millón de personas que llegan a una ciudad tienen que cortar leña, cortan como 40 hectáreas por día, deforestando, y eso entra a una perpetuación del riesgo y la pobreza, ¿cierto? Porque ahí es donde pega los aludes, ahí es donde hay aluviones que causan impacto. Entonces, no podemos hacerlo de forma aislada. Los derechos, la protección de la diversidad sexual también. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando conocí a Nicolas Hulot, el ex ministro de Francia de la transición ecológica, que hablaba de, él en su cartera estaba la diversidad sexual. Y uno dice, ¿por qué? Tiene todo sentido. Pues, tiene todo sentido porque efectivamente respetar la biodiversidad, respetar la diversidad sexual, tiene sentido. Cuando todos pensamos igual, empiezan estas líneas de pensamiento hegemónico que terminan en genocidio. Y en el caso de cuando tenemos biodiversidad natural, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega una enfermedad, se propaga como fuego en una pradera, y terminamos con lo que está pasando hoy día en coronavirus. Así que yo creo que es fundamental que tengamos una mirada mucho más holística. Yo soy ingeniero, y por tanto al comienzo me incomodaba con la cosa media pachamámica, pero con el tiempo me di cuenta que tenían toda la razón. No tiene que ver con pachamámica, la inclusión. No, sí, pero me refiero a esta mirada como de la conservación ecológica, etc. Aprendí mucho de distintos profesores como Gonzalo Medina en la UNAV. Me hablaba justamente de la importancia del ecosistema sano, de tener una mirada de una salud para el planeta, porque la fiebre porcina, la fiebre del Nilo Occidental y otras son enfermedades que se han dado por nuestra mala relación con la naturaleza. El ébola, el VIH, no nacieron espontáneamente, no nacieron en un laboratorio como quiere la teoría de conspiración. Nacen de que nosotros llegamos a lugares donde el ser humano no estaba, y justamente eso es lo que causa que seamos tan vulnerables a este tipo de enfermedades. Gracias, Marcelo, por tu respuesta. Ahora vamos a otra área. También fuiste convocado hace poco tiempo para integrar el Consejo Asesor para la elaboración de una estrategia nacional de hidrógeno verde para Chile. Ahora, pongámonos en la posición de quienes nos están escuchando en las casas.
basta con cambiar la ampolleta, que tengamos casas 100% renovables, o no, es mucho más grande, pensando en que Chile tiene el 75% de la energía solar de Latinoamérica. Sí, y hace poco estaba hablando con mi esposa que estaba calculando su huella de carbono y me decía cómo podemos bajar, porque en el fondo esas fotos de 2008, 2010, las evoluciones que hemos tenido, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que uno puede tener una huella de carbono baja en lo que come, el transporte, el auto eléctrico, etcétera, pero cómo se fabrica eso es fundamental, ¿no es cierto? Entonces hay huellas que van más allá de nosotros. Y por tanto, tenemos que empezar a tener una mirada mucho más integral con respecto a eso, porque en el fondo nuestro consumo es nuestra principal huella de verdad, ¿no es cierto? Y no nos podemos hacer los lesos, efectivamente. Entonces, me está hablando sobre el hidrógeno verde, cómo eso es una cambio de mirada, cuál es la oportunidad que tenemos ahí, ya, entonces, mira, entonces el hidrógeno verde es una chance de poder llegar a hacer el resto de las cosas que no hemos hecho verde. El auto eléctrico tiene baja huella de carbono en el uso, pero alta en su fabricación, para que, como ese auto ocupa 5 veces más cobre que un auto normal, entonces es fundamental que el cobre sea verde, el litio sea verde. Y si no es verde, simplemente van a buscar otros proveedores que puede que no sean Chile. Si ya pasó con el cobalto, al empezar a sacarle cara a Tesla, porque los autos eléctricos tenían cobalto y los niños que trabajaban en el Congo estaban siendo abusados por parte de los proveedores de Tesla. ¿Y qué dijo el señor Elon Musk? Entonces no va a ocupar más cobalto. Chao, o sea, ¿para qué me voy a meter en problemas? Entonces, a lo que yo con eso es que es una tremenda desafío y una tremenda oportunidad, porque Chile por fin puede empezar a ocupar esa alta demanda de los sectores productivos que son intensos en uso de combustibles fósiles para transformar este hidrógeno verde. Y para explicar un poco de pedagogía, hidrógeno verde tiene que ver con que el agua, yo le pongo mucha energía para generar un estado energético mayor, que sea un combustible denso, que se llama el hidrógeno, que cuando se hace con energía renovable es hidrógeno verde, y al quemarse vuelve a ser agua. Y entonces, ¿qué necesito para poder tener energía para siempre? Agua y sol. Y con eso podemos ser la nueva Arabia Saudita, porque en el fondo aceleramos el proceso de que antes no se podía acelerar. Arabia Saudita se demoró mucho tiempo en transformar el sol en biomasa, en petróleo, y nosotros lo podemos hacer en corto plazo a través de la tecnología y el abundante desierto que tenemos. Ok, Marcelo, no me voy a tomar del agua que acabas de mencionar como elemento fundamental. Y te quiero llevar a los océanos. ¿Qué acciones faltan concretas para proteger la biodiversidad de nuestros océanos? Hay que tener en cuenta que estamos jugando las sillas musicales y nuestros niños están parados, no tienen la mano a firmar al lado de la silla y la música se va a apagar. Y por tanto hay que dejar de engañarse de que tenemos hoy día una gran cantidad de nuestros océanos sobreexplotados y tenemos que protegerlos de nuestros pescadores para que ellos tengan mejores oportunidades en el futuro, pero también de la pesca ilegal y no documentada de otros países, porque también vienen grandes flotas pesqueras de otros países, particularmente China, que están esperando fuera de nuestra zona de economía exclusiva y está aportando a degradar estas especies. Entonces, mira lo que ha pasado en el corto plazo. Yo cuando fui a Estados Unidos, hablaban del Chilean Sea Bass, el bacalao profundidad. Cuesta $30 la libra y está 95% colapsado en Chile. Se puso de moda en restaurante y no se le ocurrió a nadie nada mejor que sacarlos todos, unos peces prehistóricos que se demoran 70 años en llegar a su edad productiva y por tanto va a demorarse mucho tiempo en recapacitarse. Cuando nosotros hicimos las áreas protegidas marinas de Cabo de Horno, permite que haya un santuario, que la biomasa aumente y que escurra, porque afuera de estas áreas protegidas se arrancan estos pescados y ahí que estén esperando los pescadores, no hay problema, pero que dejen que haya un momento que se puedan reproducir. El Orange Ruffy, ¿no es cierto?, que es otra especie que ni siquiera sé cómo se dice en castellano, se puso de moda en Juan Fernández. 95% colapso de la pesquería en 5 años, ningún chileno supo ni cómo se llamaba, fue una depredación total. Hoy día tener una área protegida como Juan Fernández permite entonces que los pescadores tengan mejores oportunidades. ¿Cuál es el problema? Que el Cernapesca se la crea. Porque Cernapesca hoy día, 30% de la pesca es no documentada en Chile, es ilegal. Tenemos cuotas de pesca, pescadores que les interesa pescar cada vez más,
pero fiscalicemos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos falta, la fiscalización. La pega de hacer una pesca, de revisar que cada cargamento de pesca realmente sea el que corresponde, seguir la pesca ilegal, perseguir a quien pescó ilegalmente en Chile, no dejarle que pueda embarcar su mercadería que generó, porque estos buques factoría lo que hacen es que van a pescar ilegalmente, apagan el GPS, lo podéis ver por satélite, por imagen visual, entró, pescó, robó, se lleva unos tiburones por ahí, unas aletas por allá, llega a un puerto y lo embarca procesado y sigue pescando. Y esa cuestión hay que frenarla. Entonces también nos falta esa parte. Y finalmente, obviamente, nuestra relación con el plástico. Porque el plástico sigue llegando al océano y va a llegar ahí y se va a demorar para siempre. Y como siempre decía antes, nos prometieron que íbamos a estar volando en autos 2015 como de vuelta al futuro. Y eso no pasó. Y puede que en 50 años más estemos volando el auto. Pero en 50 años más va a haber plástico en el océano. Va a ser la misma bombilla que tomaste y se te dio lata ir a tirar a la basura, va a estar 50 años más por delante. Y en ese momento van a haber más plástico que peces en el mundo. Y por tanto, si no somos mucho más severos con el plástico en el océano, va a ser una de las cosas más vergonzosas que vamos a dejar como legado a nuestro hijo. Marcelo, en ese sentido hay un proyecto, de hecho, que tiene que ver con Fundación Meri, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y mesas de trabajo transversales que se empiezan a formar, que es un proyecto país, que es Blue Boat, que tiene que ver básicamente con la alerta temprana a las embarcaciones para evitar la colisión con ballenas. ¿Cómo ves tú este tipo de proyectos de acciones concretas y cómo podemos apoyar finalmente, ¿no? Y entonces, por mucho tiempo las ballenas se veían como una cosa, casi como un símbolo de alguna, no sé, pues de WWF, la ballena azul, etcétera, una cosa media, sí, como una cosa media como de medio ambiente, pero en realidad el Fondo Monetario Internacional, Ralph Chami, en conjunto también con la Fundación Meri, empezaron a cuantificar cuánto vale una ballena, porque y son verdaderas bombas de carbono para sepultar el carbono, porque hay fitoplancton que absorbe CO2 de la atmósfera y estas ballenas se lo comen y al defecar se va al fondo del mar esa materia orgánica y se hunde por mucho tiempo. Y entonces son millones de dólares de equivalencia en CO2 que son capaces de poder capturar. Son verdaderas árboles, o sea, digamos, en cuanto a captura de carbono por lo que logran. Es como, es maravilloso. Entonces, por lo tanto, mira, la verdad es que no deberíamos tratar de valorizar la ballena para tener que rescatarla y no matarla, pero pareciera que llegamos a ese punto. Y por tanto, visibilizar el riesgo que hay para la embarcación es fundamental. Entonces, este proyecto de Meri es muy lindo, tiene que ver con detectar estas ballenas con boyas bajo el agua, sonoras que son capaces de poder alertar a quien está moviéndose. En el Golfo Corcovado, donde lamentablemente hay un flujo mucho mayor de ballenas por el aumento de la producción de acuicultura en la zona. Perfecto. En ese sentido, Marcelo, BlackRock, que es la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ¿no? Hace algunas semanas planteó que el cambio climático debe estar incorporado en los planes de las empresas. Ahora mi pregunta hacia ti es, ¿cómo piensas tú se deben incorporar los empresarios a la llamada reactivación verde? Si está demostrado que la inversión en mitigación, en adaptación, es más rentable que ignorar los riesgos, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, lo que está pasando, que partió con Francia, que empezó con una cosa súper simple, de decirle a las empresas, ustedes tienen que reportar dos cosas. ¿Qué tantos riesgos tienen climáticos en su cadena de abastecimiento? ¿Dónde están emplazados sus activos? ¿Están en lugares donde hay huracanes? Si son agrícolas, están en lugares con sequía, tienen derechos de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Es una cosa súper básica porque tiene que ver con la responsabilidad que tú tienes con tu inversionista. Lo segundo, ¿acaso tus políticas son alineadas con las metas del país? En el caso de Francia, con el Acuerdo de París y con la política energética. Después pasas con la empresa, después le dices a los inversionistas, el portafolio de inversión es tuyo. ¿Es así también? ¿Está alineado con el Acuerdo de París o no lo está? Y son preguntas súper importantes porque la tragedia que vivimos, Marisol, tiene que ver con que es una tragedia de lo que se llama del horizonte, que miramos el próximo cuarto de año
en el próximo mes, ¿no es cierto? Si soy un gobierno, si soy ministro de Hacienda, el próximo año, para salvar el presupuesto, si soy presidente de la República, 4 años, pero resulta que estos son temas de 20, 30, 40 años. Y una empresa, efectivamente, que quiere ser más sustentable, que dure, que perdure más tiempo, si tú miras cuáles son las más longevas del mundo, todas tienen un rollo con la sustentabilidad y la calidad. Y todas las otras que fueron de cortoplacistas murieron. Y entonces mira el legado del cortoplacismo de la salmonicultura en Chiloé. Un legado de devastación, de problemas sociales, de un boom y un shock brutal de empleo posterior negativo. Entonces, esta visión que está es transformacional. Porque basta que los fondos noruegos de pensiones le digan a los señores Enel y BHP, oye, usted no estará actuando suficientemente rápido para cerrar las termoeléctricas o para dejar de sacar carbón, y a la semana siguiente nos encontramos con que BHP firma un contrato en Chile para dejar de tener energía de carbón, y nos encontramos con que Enel acelera el cierre de la termoeléctrica de Ocamina. Algunos dicen que que solamente es la coincidencia, pero es bastante alta esa coincidencia, una valla la coincidencia que se dio, que justo días después de que Noruega les tirara la oreja, tenemos estos activos mucho más limpios en camino en esa empresa. Marcelo, nuestra relación con la naturaleza ha sido bastante poco sustentable. En ese contexto, ¿qué importancia para ti tiene que surjan nuevos liderazgos que tengan legitimidad y más ideas? Y te lo pregunto porque a partir del 18 de octubre, mucha gente piensa que el desarrollo puede ser a costa de ellos y no como debe ser con ellos. Y también a validar nuevos liderazgos. Los jóvenes, también tuvimos otra noticia hace pocos días preciosa del Premio Nacional de Literatura con Elikura Chihuahua. Entonces, ¿cómo validar, no es cierto? Yo sé que hay un tema por unos sectores, negacionismo climático, por otro lado hay un tema de cómo abordar más multidimensionalmente los temas que estamos conversando, que tiene que ver con enfrentar el cambio climático. ¿Cómo ves tú el surgimiento? ¿Qué recursos tenemos que tener para escuchar a estos nuevos líderes? Yo creo que lo importante es dejar de, mira, la elite de la cual me incluyo, pero tengo algo fuera de la elite en mi historia que me permite tener un poquito de desprendimiento con respecto a eso, a pesar de que haber sido siendo exministro ya entraste a la elite y lamentablemente no hay vuelta para atrás, pero sabes que lo que importa es ponerse en el lugar del otro y escuchar al otro, porque en el fondo lo que viene por delante es un proceso constituyente nacido en un lugar de que no lo estábamos escuchando. Estaba Chile entrando una polarización muy importante, en donde empezamos a llamarnos todos comunistas rápidamente, todos Chilezuela, todos Cuba, todos son fascistas, si es que no son comunistas, y pareciera ser que no hay nadie entre medio, ¿no es cierto? Entonces, una persona que está por la prueba automáticamente quiere la inestabilidad del país, y el que está por rechazo es un fascista, y en realidad tenemos que empezar a escucharnos y poner en el lugar del otro, y ser más diverso, y ser más tolerante, y aceptar la diversidad. Porque cuando no tenemos diversidad en nuestros equipos, en nuestro quehacer, perdemos de vista lo que está pasando. Estamos desconectados con la realidad. Y lo que ha demostrado la ciencia es que los equipos diversos, si bien tienen más tensiones, tienen la capacidad de poder anticiparse a los problemas. Y mucha que tiene sentido eso, viendo lo que fue nuestra respuesta del COVID, en donde teníamos autoridades que no sabían que habían chilenos hacinados, que no sabían que Santiago era 2 países distintos. Marcelo, estos equipos de trabajo, todos los desafíos que estás emprendiendo ahora y que hemos visto en la prensa, ¿tienes a líderes jóvenes participando, por ejemplo? No, sabes que jóvenes no, pero sí lo más diverso posible. Entonces, por ejemplo, todas las veces que tú me tienes un foro, una discusión, siempre es paridad de género mínimo, es el mínimo. Partiendo de eso, y también lo que estamos haciendo con un proceso que se llama Recicla la Política, es justamente ir en contra de eso, porque que yo me ponga de acuerdo con mis amigos que han estudiado más o menos lo mismo, no tiene ninguna gracia. Tiene que ver con, por ejemplo, muchas de nuestras soluciones son muy aisladas de la realidad de Chile. Entonces, ayer me tocó ir a filmar a Bajos de Mena, en situ, en un basural, un programa, y ahí conversamos sobre eso. Y hay que ponerse en el lugar de los otros, porque, pucha, si tú me dices hace poco, ¿qué hay que hacer para ser más sustentable? Yo decía, ya, paneles solares, auto eléctrico, andar en bicicleta. Esa cuestión no es aplicable para la vida de la gente. Entonces hay que ponerse en el zapato de las otras personas que ocupan, por ejemplo,
leña recolectada ilegalmente para que fraccionarse, ocupar palos que causan contaminación. Hay que simplemente entender y abrirse a las otras personas. La ciencia es una, la evidencia es una, por lo tanto, de alguna manera... Pero hay matices, y ¿sabes qué, Marisol? Eso también es bueno, porque la multidisciplina también te hace pensar cosas distintas. Entonces, por ejemplo, yo soy ingeniero bioquímico, yo sé que tengo un sesgo no contrario a la biotecnología. Yo vacuno a mis cabros, no tengo rollos profundos con la biotecnología y los organismos genéticamente modificados. Los forestales, por ejemplo, ellos tienden a pensar que el bosque nativo no se corta, a pesar de que se corta, que la leña es buena, a pesar de que es mala, entonces, y que son, y cada uno tiene su dimensión. Los industriales que ven el mundo, los economistas tienen una cosa especial, que son buenos para todo, pueden opinar de todo, parece ser que son expertos en política industrial y muchas cosas, pero a lo que voy con esto es que cuando somos muchos los que hablamos, nos probamos la idea, vemos qué tan buenas son, y reafirmarse ideas con respecto a los temas es re fácil. Lo que importa es que alguien te desafíe tu punto de vista, y eso es lo que yo por lo menos quiero hacer con este proceso que estamos haciendo de reciclar la política. Perfecto. Marcelo, ya para ir terminando, tenemos un par de preguntas más también para hacerte, pero te quiero llevar cortito, porque estamos contra el tiempo. En lo personal, ¿qué deudas te quedan pendientes, Marcelo? ¿Qué acciones te mueven? Sé que tienes un dolor pendiente desde cuando fuiste ministro de Medio Ambiente, al escuchar a personas llamadas de las zonas de sacrificio, ¿no? Sentir que no pueden imaginar un futuro. Sí. Yo sé que hay un caso puntual ahí con Ventanas, que es una deuda pendiente, un dolor que tienes ahí, pero también lo quiero extrapolar a otras zonas que viven una situación de vulnerabilidad así también. Sí, mira, efectivamente el modelo de Chile, y es uno de los problemas de Chile, era de generar recursos para algunos a costa de otros, y eso fue lo que en la vida del tecnócrata es la zona de sacrificio. Pongo toda esta contaminación donde vive poca gente, tiene todo sentido en esa visión. Tratamos de trabajar en abordar la contaminación de Ventanas. Hubo oposición por parte de los mismos sectores productivos. Esa fundición tiene que cerrarse porque además refleja el cortoplacismo que tiene el país, porque lo que está haciendo solamente lo hace a costa de la salud de los niños, sino que lo hace perdiendo plata porque no ha invertido en otro tipo de cosas que permiten que estas fundiciones sean más eficientes. Entonces, eso es mi deuda personal y sigo trabajando con la Defensoría de la Niñez para acordar que ese cierre ocurra. Porque es distinto cuando hay una preemergencia ambiental que ocurre en Santiago, donde hay múltiples formas de que causen eso, y otra cosa es hacer una norma a la medida para que una empresa del Estado pueda seguir contaminando. El nivel de violencia política que se ejerce ahí es mucho mayor. Pero que el agua también, el agua tiene que ver con lo siguiente. El tema del agua no está dentro del Ministerio de Medio Ambiente, está dentro del MOP. Y por tanto, nunca vamos a gestionar bien el agua si es que una empresa, que el Ministerio Productivo está a cargo del MOP, del agua. Y por tanto, yo creo que esa es una deuda que nos queda por delante. Yo partí mi carrera en el agua, traté de actualizar las mismas normas que del año 2000 gatillaron las inversiones. Yo decía, las inversiones están tan canosas como yo, y por tanto hay que hacer una 2.0, hay que mandarle una enchulada, por lo menos, una manita de gato para las plantas, para poder hacer el 2.0. No lo pudimos lograr. ¿Por qué? Porque podía aumentar las tarifas de agua. Y hay que tener un diálogo que queda pendiente de cómo trabajamos en cuidar el agua conjunto. No tenemos ni un problema gastar con Luca o Lecaquina por una agua Evian o Perrier, ¿no es cierto? Pero sí tenemos problemas con gastar 100 pesos más para la cuenta de un metro cúbico de agua, que cuesta una milésima de lo que cuesta el agua embotellada. Entonces, hablemos del agua y resolvamos el tema del agua, porque yo creo que es la deuda que nos queda a todos. Marcelo, mira, a ver, dos preguntas tenemos acá. Una bien cortita, porque de verdad nos quedan solo 3 minutos. Carol Lagunas dice, ¿cuál es la opinión respecto a la incorporación de la educación ambiental en la malla curricular de los colegios, pensando en los líderes jóvenes? Eso me encanta porque hoy día hay 2 cursos, uno Ciencias para la Vida y otro Ciencias para la Ciudadanía, ambos introducidos en el gobierno pasado, parte del Consejo de Educación, y hoy día es obligatorio aprender cambio climático en todas las salas de Chile. Así lo dijo la presidenta el 1 de junio del 2017, cuando dijo que mientras que algunos niegan el cambio climático, en Chile se enseñará en cada sala de todas las escuelas, y eso está en curso. Y la gente reconoce ese avance. Entonces, yo creo que hay que conversar con los hijos
y cachar que están viendo Ciencias para la Ciudadanía, Ciencias para la Vida, son los 2 cursos en básica y media que van hacia una transversalización de la educación ambiental en Chile. Perfecto, Marcelo, ya para ir terminando, hablamos del dolor que te quedaba pendiente, ¿no? Una deuda. Ahora vamos con las acciones concretas. El cambio elemental que Marcelo Mena hoy día, que sacó su columna en The Clinic y que acaba de lanzar este proyecto de Constitución Verde, ¿no? ¿Cuál es el cambio elemental que puede ponerte en acción, en concreto, Marcelo, para construir un nuevo Chile post-pandemia? Escucharse a través de un diálogo constituyente, y ese diálogo constituyente lo estamos iniciando en Recicla la Política. El lunes próximo continuamos con un ciclo del agua, con Rodrigo Mundaca, Alejandra Carmona, con Verónica Delgado y Alex Godoy, para poder, entre una serie de seminarios y una serie de cabildos, levantar lo que es el decálogo del constituyente verde. Porque el siglo XXI tiene otros desafíos, y la constitución que tenemos hoy día no nos lleva a poder abordarlo. Y por tanto ese decálogo queremos construirlo juntos. Y yo no soy experto en todos los temas, y tampoco me interesa hacerlo solo, ni con mi amigo. Yo quiero que lo hagamos entre todos, en los lugares más recónditos de Chile. Así que invítenme, porque puedes ir a reciclar la política de tu región, simplemente nos contacta y vamos a hacer un cabildo con tu amigo. Bueno, Marcelo, te agradecemos, ya llevamos más de una hora de conversación, tu generosidad, tu disposición, tu franqueza en la respuesta. Así que gracias a todos los que nos acompañaron hoy día en esta conversación con Marcelo Mena, en nuestro tercer ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre. Gracias, Marcelo, nuevamente. Y nos vemos el próximo miércoles en otra entrevista y en otra conversación en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a la Fundación Caserta y la Fundación Meri por la oportunidad. A ti, Marcelo.